Sean bienvenidos todos a este programa del canal local de aquí del municipio de Guarne, Con Jesús en mi hogar. Saben que es un programa de contenido espiritual en el cual sacerdotes de las parroquias o también algunos de los laicos que nos colaboran tomamos parte. Y lo vamos a dividir como casi siempre en 3 momentos. En el primero vamos a hablar un poquito de aquello a lo que nos invita este año la Iglesia Diocesana, que es a agradecer el don del sacerdocio y a orar por las vocaciones. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito del tiempo litúrgico en el cual nos encontramos, ese tema ya lo abordaré yo, y luego el Evangelio del próximo domingo con una breve explicación. Ven que estoy acompañado por 5 damas de la comunidad, tienen un librito en la mano, ellas se quedan por lo general aquí en la mañana después de la Santa Misa haciendo un momento de oración. ¿Cómo se llama ese momento de oración? Cuéntenos, Gloria. Este momento de oración se llama las laudes. ¿Cuántas son las que rezan en este momento? Pues unas veces nos quedamos 2, 3, 5, no siempre las mismas. Preséntesela a la comunidad. ¿Cómo se llama usted? Bueno, mi nombre es Gloria Elena Ospina. Y mi nombre, Ángela Henao. Póngale. También me quedo mucho en el laudes cuando vengo a la misa por la mañana. ¿Y usted? Mi nombre es Alba Castillo. Mi nombre es Celia Ortiz. Y mi nombre es Mary Sánchez. ¿Ustedes qué estaban rezando ahora? Vamos a rezar, por ejemplo, un salmo. Bueno, entonces vamos a rezar el Salmo 23. Entrada solemne de Dios en su templo. Las puertas del cielo se abren ante Cristo, que como hombre sube al cielo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría que cada uno de ustedes piense en un sacerdote que le gustaría mencionar ahora, porque es muy importante en su vida. Saben que en la diócesis estamos en el año del orden sagrado y a la vez se nos invita a que en la mayoría de nuestras catequesis y de nuestras reflexiones estemos meditando en el tema vocacional. El orden sagrado es el orden sacerdotal y todos en la vida hemos sido marcados por sacerdotes. Y ustedes, al pertenecer a una parroquia, seguramente tienen sacerdotes a quienes les agradecen muchísimo, por quienes oran más que lo común. ¿Por qué? Porque las acompañó en un momento de dolor, porque fue el sacerdote que los confesó y a lo mejor lo recordamos, porque fue el sacerdote que les dio la primera comunión a ustedes o a su hijito, porque fue el sacerdote que a lo mejor bendijo su amor con la pareja si la tienen, o el sacerdote que bendijo el amor de una hija o de un hijo, o porque los acompañó en un momento de dolor como la enfermedad de su ser querido. Me gustaría que pensaran brevemente, a ver, uno solo, y que lo pudiéramos mencionar y decirle, a lo mejor nos vea. La semana antepasada, hace como 15 días hice este programita, y por ahí me encontré con un sacerdote y me dijo, te vi hablando allá en ese canal. O sea, hay veces que lo ven, llega hasta ciertos lugares, y es lindo, dicen,
Qué bueno que se recordaron de mí. ¿Usted por qué sacerdote rezaría especialmente hoy? Bueno, yo pues por todos los sacerdotes, pero en especial por el padre Omar Francisco Giraldo. ¿Lo conoces de aquí? ¿Trabajó aquí? Él fue el que inició con este proyecto de parroquia. Omar Francisco Giraldo, ¿usted se acuerda de alguno? Póngale el micrófono. Yo oraría hoy por el padre Daniel, que usted lo reemplaza, el sacerdote El padre Daniel, acá, que estuvo aquí el año estuvo pasado, vea acá, qué bueno. que me hizo llorar cuando se fue, porque no queríamos que se fuera todavía. Bueno. ¿Y usted por cuál sacerdote Por el rezaría? padre John Mario Henao. El padre John Mario Henao, muy querido, muy recordado en esta comunidad. Trabajó muchísimo y todos sabemos el estado de salud en el cual se encuentra. Casi siempre rezan aquí por él. ¿Usted? Yo pediría mucho por el padre Rubén, que él estuvo también muchos días aquí. El padre Rubén, que hoy en día es el párroco de la Catedral de Sonsón, también él empezó aquí. ¿Y usted? Yo oraría por el padre Alfar. Por el padre Alfar, que está también allá en la parroquia del Carmen de Viboral. Allá estuve yo trabajando con él 9 meses, de allá vine para acá. A mí me tocó venir a reemplazar a Daniel estas cosas de la vida. Ni yo entendí por qué me sacaban del Carmen tan rápido, ni Daniel a lo mejor entendió por qué lo sacaban de aquí tan rápido. Lo pusieron a él de párroco, a él lo llevaron a un lugar a prestar un servicio. A mí siempre me costó el entender por qué venía para acá, pero uno le obedece al obispo y uno está para eso, porque soy un convencido de que en toda comunidad, pero bueno, no siempre se puede, se necesitan siempre un sacerdote con un poco más de juventud, con un poco más de dinamismo, para trabajar con los chicos, para trabajar con los jóvenes. Ya uno no va teniendo pues como todas esas energías, esas capacidades, pero bueno, gloria a Dios que va proveyendo y ahí están las chicas aspirantes y que van a ser dentro de poco postulantes de las hermanas franciscanas y nos están ayudando con esa tarea. Hablar de los jóvenes es muy importante en este año, en que estamos también, como les decía, trabajando el tema vocacional. Yo las invito para que así como nos acordamos de algunos sacerdotes, no se olviden en esta oración de las laudes que ustedes rezan cada día o cuando se puede o las que se queden, rezar para que Dios siempre provea a esta iglesia de vocaciones. Muchachos, muchachas que quieran seguir el llamado del Señor en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida consagrada. No es un momento fácil, mucha gente a lo mejor siente la inquietud, pero tenemos miedos. Hoy en día vemos, y a lo mejor no lo hemos ganado por la actitud o comportamiento de algunos, que hay una cierta posición de rechazo social frente al sacerdocio, ya no hay tanta acogida, tanto apoyo, enfrentamos situaciones de mucha crítica, entonces los muchachos ven eso y tienen miedo de ir, tienen temores, dicen, ¿para qué me voy a meter en una cosa en la que después me van a estar atacando, me van a estar criticando, en la que no voy a ser feliz? Y yo quiero que tengamos claro que si el Señor llama, Él da la gracia. Y en el sacerdocio se puede ser muy feliz y realizarse muy bien como persona. Obviamente que en este mundo no alcanzaremos nunca la felicidad plena, la felicidad total. Se alcanzan grados de felicidad. Uno habla con una persona que optó por la vida matrimonial y que a lo mejor se casó totalmente ilusionado en que iba a ser una vida muy feliz, de mucha realización, y mentiras que a los pocos meses también va viendo que también tiene su cruz. Ella que apenas se sonríe, ¿cierto? Que así es la vida. Una vez, no, yo no me meto de sacerdote, no me meto religiosa, porque es que a mí me gustan mucho las chicas, o a ella le gustan mucho los chicos, y yo quiero disfrutar de las mieles del amor. Y resulta de que esas mieles del amor hay veces que no duran tanto, ¿no es cierto? Pero obviamente que también necesitamos buenas vocaciones a la vida matrimonial. El mío me duró 50 años, 51 años, gracias al Señor, que ya mi esposo se murió, pero ya habíamos celebrado los 50 y ya íbamos, ya en ese mes que él se murió, celebramos los 51. 51 años estuviste casada, vea que es posible. ¿Y usted cuánto estuvo casada? 43. 43, ¿y todavía tiene al esposo? No, mi esposo ya hace 12 años. También hace 12 años que se fue, pero lo que le estaba diciendo, este año mucho énfasis en la vocación a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. El año anterior se trabajó mucho el tema de la familia y ahí se pedía también vocaciones a la vida matrimonial, porque es que también es una vocación. Llevar un matrimonio por más de 50 años, por más de 40 o por el tiempo que sea, y llevarlo
con cierta paz, con cierta tranquilidad, disfrutando de lo que se puede y sobreponiéndose a lo que no, también es una vocación. Y muchas veces la gente se apresura a tomar una decisión, después se arrepienten. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque no era esa su vocación. Muchas gracias por haberme acompañado en esta primera parte del programa, haberla compartido, ya que me la hicieron más fácil de lo que pensaba. Sigan orando por sus sacerdotes y sigan orando por las vocaciones. Y felicitaciones por ese apoyo espiritual que nos brindan. Muchas gracias. Bueno, entonces ya vimos cómo tenemos personas que dedican unos minutos en el día a orar por los sacerdotes, a orar por las vocaciones. Ojalá que este ejemplo de estas 5 señoras que acabamos de entrevistar y que me han acompañado en esta primera parte estimule también a muchos más de los que nos están mirando hoy por la televisión. Usted en su hogar, usted en su casa, usted cuando reza el Santo Rosario por la noche, usted cuando hace una novena, usted cuando participa de alguna peregrinación. No se desconecte de los que son los objetivos principales de nuestra Iglesia Diocesana en este año, 2024. Tenga siempre en cuenta orar por los sacerdotes. Ore por los que son muy santos y ore también por los que no somos tan santos. Ore por los que están entregados con una generosidad única. Ore por aquellos que a lo mejor están atravesando un momento de crisis, de dificultad. Muchas veces la gente nos ve a nosotros como sacerdotes y hasta se lo dicen a uno con frecuencia. Tan buena la vida de ustedes. Y no saben cómo es la vida ministerial. No saben las penas que muchas veces también vivimos, las angustias. Nosotros también sufrimos como cualquier persona. A nosotros también nos duele cuando vemos al pueblo pasando mal. Uno se angustia cuando uno ve que trabaja y trabaja y trabaja y sin embargo la perseverancia de los fieles no es la mejor. Hay muchas personas que se van. Yo siempre me he preguntado si uno tuviera la forma de evaluar al final del año cuál es el éxito de su trabajo. El de nosotros como sacerdotes quizá nos llevaríamos grandes decepciones. Hay veces nos alegramos de que bautizamos a tantos niños en el año, pero ¿cuántos de esos niños de verdad asumieron un camino de vida cristiana? O así como bautizamos a tantos, ¿cuántos otros se retiraron de la iglesia, se fueron, no quieren participar, están fríos? Entonces todo eso desmotiva, desanima y veces, y uno llega a fin de año a evaluar y quizá encuentra las comunidades en el mismo estado, sino un poco menos de lo que la recibió o de lo que empezó el año. Si uno fuera a evaluar o a hacer un inventario, como haría el que tiene cualquier negocio o cualquier otra empresa, y quiere ver al fin del año qué le produjo, qué resultados tiene, quizás se desencante. Por eso recen mucho por nosotros. Y por favor, cuando descubran, cuando sepan, cuando se enteren de que uno de nosotros está obrando mal, de que estamos teniendo un comportamiento negativo, de una noticia de esas que tantas veces sí da mucha relevancia, no nos enganchemos en la crítica, en el comentario negativo. Recemos por ese sacerdote, recemos por él. Lo mismo por las vocaciones. Uno hay veces que ve a las mamás entusiasmadísimas porque su niño dijo, me voy al seminario. Otras veces las ve desanimadas. No, en los niños hay que ir acompañando ese proceso con mucho respeto y sobre todo pedirle a Dios que sea Él que los ilumine, porque si Él llama, Él mismo va a dar la gracia. Oren mucho por los sacerdotes, oren mucho por las vocaciones. Somos frágiles, somos débiles, tenemos errores, pero con la ayuda de ustedes podemos ser mejores.
Bueno, muy bien, en esta segunda parte del programa yo quiero invitarlos a que reflexionemos un poco sobre el tiempo litúrgico en el cual nos encontramos. Seguramente ya todos hemos escuchado en las Eucaristías a las que hemos asistido, o en los momentos de reflexión, o en las catequesis, o si fuimos el pasado miércoles a la imposición de ceniza, ya hemos escuchado que estamos en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Se nos han dicho seguramente muchas cosas valiosas, útiles. Yo quiero compartir algunas ideas más que pueden ser para profundizar, para complementar o simplemente para repetir. Si ya lo han escuchado, pues sabrán disculpar y siempre hay que estar volviendo sobre los mismos temas. Hemos empezado el tiempo de la Cuaresma, ustedes saben que se empieza con el miércoles de la ceniza. Por eso voy a leer algunas notas que trae este libro que se llama Jesús habla a su pueblo. Es de un autor que se llama Luis Heriberto Rivas, y el libro lo que trae son unas reflexiones, unas ayudas para la homilética de los días especiales, los domingos o los días de fiesta. Y trae algunas ideas importantes. Así que vamos a comenzar a leer y en algún lugar me voy deteniendo y voy explicando si considero necesario. Comienza diciéndonos que el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de lucha y de preparación. Eso creo que lo tenemos más que claro, un tiempo de lucha. ¿Contra qué? Contra las limitaciones, contra los pecados, contra las debilidades, contra la tentación que a todos nos llega. ¿Y de preparación a qué? De preparación al misterio pascual. La Semana Santa, momento en el cual conmemoramos el misterio de la salvación, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, es la celebración central de nuestra fe. Esa celebración no tiene ninguna otra que la supere. De pronto hay alguna así como la Navidad y Pentecostés un poquitico en el mismo nivel, Pentecostés que de hecho hace parte pues de este mismo momento pascual. Y entonces la Cuaresma nos prepara para ella. Los grandes acontecimientos requieren una preparación adecuada. Cuando se está por obtener un título, los últimos exámenes se preparan diligentemente, quitando horas de sueño y suspendiendo las diversiones. Al acercarse, por ejemplo, el matrimonio, todo se prepara con empeño, hasta perdiendo la calma y la tranquilidad. Cuando se acerca el momento de una entrevista, un encuentro importante, nos preocupamos por pensar en qué forma comportarnos, cómo nos presentaremos, qué palabras diremos. Los deportistas son un ejemplo, saben muy bien todo lo que significa el entrenamiento antes de una gran competencia. O sea, aquí el autor nos está invitando a que entendamos que cuando uno se aproxima o cuando se le acerca un acontecimiento importante, uno dedica más tiempo del habitual a prepararlo. El matrimonio, los grados, una competencia. Uno sabe que, por ejemplo, un campeonato de fútbol, los equipos que llegan a la final para ese último partido se preparan con mayor responsabilidad, le dedican mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque saben que ahí se están jugando la fama o el quedar como los perdedores y todos aspiran a ganar. Lo mismo pasa pues entonces con la Cuaresma. Son días que la Iglesia nos regala para prepararnos con mayor responsabilidad a ese acontecimiento. Efectivamente, cuando la Iglesia quiere decirnos que la Cuaresma usa la palabra entrenamiento, pero un entrenamiento, ¿para qué? Dentro de poco vamos a celebrar la Pascua. En esta solemnidad, la más importante del año cristiano, reviviremos la muerte y la resurrección del Señor. Si se tratara de un aniversario más, no haría falta mucha preparación. Pero la Iglesia nos habla de revivir, volver a vivir otra vez lo sucedido antes. Recordemos también que en la Iglesia no repetimos celebraciones. Es una realidad lingüística que muchas veces no alcanzamos a entender muy bien. Por ejemplo, cuando decimos que cada año nosotros no repetimos la celebración de la Semana Santa, sino que actualizamos.
el misterio pascual de Cristo. O cuando decimos, por ejemplo, que la Eucaristía no es una repetición o una simple conmemoración de un acontecimiento que se pasó en el pasado. Ciertamente conmemoramos, pero más que conmemorar y recordar, actualizamos. La Eucaristía es una actualización de lo que el Señor hizo en su pasión y muerte. Es la celebración incruenta de ese mismo misterio. Por eso, la invitación a que vivamos este tiempo muy intensamente. Todos los cristianos, junto con Cristo, tenemos que morir y resucitar. Morir a nuestra condición de pecado para matar nuestro hombre viejo y pecador y hacer surgir del sepulcro al hombre nuevo. O sea, cuando uno vive bien el tiempo de la Cuaresma, cuando uno lo prepara bien, cuando uno lo aprovecha, reconoce sus faltas, se reconcilia y después vive bien el misterio pascual, pues uno tiene que quedar como renovadito. Uno de Semana Santa tendría que salir como con otras expectativas, con otras ilusiones, con otros sueños, con la esperanza de una vida mejor. Sabemos que el tiempo de la Cuaresma son 40 días. Vamos a mirar qué nos dice este autor con respecto a por qué 40 días. El tiempo de preparación dura 40 días. De ahí su nombre de Cuaresma. Se llama Cuaresma porque viene de 40, que es otra forma de decir 40. Los antiguos tenían la costumbre de dar valor simbólico a cada número. Todo lo referente a preparación se relacionaba con el número 40. De esta forma se nos relata que Moisés estuvo 40 días y 40 noches rezando y ayunando en la montaña antes de recibir la ley de Dios. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, después de salir de la esclavitud, antes de entrar en la tierra prometida. El profeta Elías peregrinó 40 días antes de recibir una nueva revelación de Dios en tiempos de angustia e inseguridad. El mismo Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de comenzar la predicación. Los ejemplos se podrían multiplicar. También la Iglesia, siguiendo estos ejemplos admirables, se prepara durante 40 días para la solemnidad de la Pascua. Ya vimos, se llama Cuaresma porque viene de 40. ¿Y por qué utiliza la Iglesia el 40? Por el significado que tiene. Desde los antiguos y con muchos relatos bíblicos, lo acabamos de ver respaldado, se nos ayuda a entender que era como el tiempo que se consideraba suficiente para prepararse algo. Y vemos a Moisés 40 días en el Sinaí, al pueblo de Israel 40 años por el desierto, a Elías 40 años peregrinando antes de una nueva manifestación de Dios, y a Jesús 40 días ayunando en el desierto. Entonces, no es gratuitamente, no es solamente porque a la Iglesia se le ocurrió que eran 40, tiene un significado bíblico muy profundo. Y, como decía también el texto, los antiguos creían que cuando se hablaba de preparar algo, y algo muy importante, el número 40 era el más significativo. Este tiempo comienza con la ceniza. Vamos también a leer un poquito sobre el porqué de la ceniza. El miércoles a muchos se nos hizo la señal de la cruz en la frente con la ceniza. A lo mejor ni sabemos de dónde viene, por qué ese signo, desde cuándo, qué quiere decir. Lo vamos a ver aquí. El tiempo de Cuaresma se inicia con una ceremonia llena de significado, la imposición de ceniza sobre la cabeza de los fieles. En tiempos antiguos, quienes estaban de duelo o hacían penitencia por algún pecado grave, echaban ceniza sobre sus cabezas y se vestían de arpillera. En algunos lugares todavía se acostumbra a usar vestidos oscuros cuando ha fallecido alguna persona de la familia. Por lo general, estos gestos han pasado de moda, pero para invitarnos a comenzar nuestra práctica cuaresmal, la Iglesia adopta una de estas costumbres. A todos los que de una u otra manera se esforzarán por prepararse para la Pascua,
se les toca la cabeza o la frente con un poco de ceniza bendecida. Es como recibir el distintivo, la señal que indica que ese cristiano está viviendo la Cuaresma. No se trata ni de adornos, ni de laureles de victoria, sino de ceniza que nos habla de seriedad y de austeridad. La cabeza, que siempre se mantiene erguida, se lava, se cuida, se peina, se perfuma. Es tocada por lo más despreciable, la ceniza. Es un gesto de luto, pero en este caso por nuestros propios pecados, por la condición de pecadores que estamos llevando. Sin embargo, las palabras con que la Iglesia nos impone la ceniza no nos invita a quedarnos en esta situación de dolor, sino que nos hablan de conversión, cambiar de vida para poder alegrarnos con Cristo en la Pascua. Entonces también ojalá nos quede claro de dónde viene el tema de la ceniza. Cuando uno va, por ejemplo, y lee al profeta Jonás, llamado por Dios en 2 oportunidades, porque en la primera se le escapó, para ir a invitar a los ninivitas a la conversión, dice el texto que los ninivitas se vistieron de ceniza y de saco. ¿Qué quiere decir? Que se ponían ceniza en la cabeza para demostrar que reconocían su pecado, que reconocían sus errores, que reconocían sus faltas. Y como lo acabamos de escuchar, una de las cosas que uno más cuida es su cabeza. Yo lo meditaba, por ejemplo, el pasado miércoles en las misas que celebré, e invitaba con todo respeto, especialmente a las damas, para que no se sintieran mal por lo que iba a decir, cuánto invertían ellas en su cabello. La mujer gasta más en el pelo que en la salud, si se quiere. Se lo corta, se lo prolonga con las prolongaciones, se lo encrespa como el tuyo, el camarógrafo. Allí tenemos uno hoy con una cabellera a lo Valderrama. Se lo encrespa, se lo plancha, se lo tiñe, se lo lava. Entonces, eso le da como apariencia, la hace como atractiva, la hace bonita. A la mujer le gusta cuidar su cabeza, cuidar su cabellera, y a todos en último término. Y ponerse uno ceniza, ponerse algo que lo hace quedar mal, ponerse algo que lo hace aparecer como feo, significaba estar de luto, estar en penitencia, estarse reconociendo pecador. Entonces de ahí viene el uso de la ceniza. Y también dice que se vestían de sayal. Era un vestido, primero acabamos de escuchar, lo relaciona con el luto, pero también lo relaciona con vestidos que maltrataban el cuerpo, que maltrataban el organismo. Había veces a esos vestidos los cargaban de puntas, como de alambre o de clavo, o le ponían arenillas para que los maltratara. Era señal de arrepentimiento. Entonces la Cuaresma es también para eso. Obviamente que hoy en día la Iglesia conserva el tema de la ceniza, lo impone invitando a la conversión, pero también reconoce que lo más importante no es eso, ¿cierto? Con esto quiero terminar esta segunda parte. No pensemos que lo más importante es la ceniza, no pensemos que lo más importante es vestirnos con algo que nos maltrate, sino pensemos que lo más importante es lo que eso significa en nuestra vida, lo que debería significar asumirlo, que debe ser el reconocer que estamos necesitados de cambio, que estamos necesitados de ser mejores personas, que todos en la vida nos equivocamos. Y la Iglesia, sobre todo a través de 3 prácticas, nos invita a vivir este tiempo, mejorando el tema de la oración, mejorando el tema del ayuno y mejorando el tema de la caridad. Son como las 3 prácticas más importantes que debemos intensificar, sin desconocer el valor de la ceniza. Ojalá que todos los televidentes podamos estar viviendo este tiempo de la mejor manera y con un buen propósito de conversión y de cambio.
Conoce las nuevas tarifas para los servicios de televisión e internet de Cable Plus. Contamos con tecnologías de última generación y con internet con fibra óptica sin necesidad de televisores especiales. Tenemos planes de internet más televisión desde 20 megas hasta 350 megas o solo internet también desde 20 megas hasta 350 megas o solo servicio de televisión por 36.700 pesos. Nuestra afiliación vale 56.100, el servicio de traslado 37.950 y la reconexión 24.450. Para más información, comuníquese con nosotros a las líneas 311-613-9197 o al teléfono fijo 322-1342. Visítenos en la calle 46, número 4931, en el barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cualquier circunstancia. Un equipo comprometido para hacer de Colombia un país menos vulnerable. Somos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Vamos ahora a compartir la lectura del Santo Evangelio que la liturgia nos ofrecerá para el próximo domingo, segundo domingo de la Cuaresma. Antes de ir propiamente al texto, les quiero aclarar que siempre en el segundo domingo de la Cuaresma nos encontramos con el relato de la transfiguración del Señor. Este es un relato que encontramos en los tres evangelios sinópticos, o sea, en San Marcos, en San Mateo y en San Lucas.
El año anterior, que era el ciclo A, lo leímos por San Mateo. Este año, que es el ciclo B, lo leemos por San Marcos, y el próximo año, que será el ciclo C, lo leeremos por San Lucas. Así como en el primer domingo, también siempre se lee el relato de las tentaciones y en el mismo orden de los evangelistas, en el segundo se relee el relato de la transfiguración. Ese relato en el evangelista Marcos lo encontramos ubicado en el capítulo 9, desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Tratemos de estar atentos a la proclamación, o si podemos buscarlo ahí en la Sagrada Biblia, si la tienen en su casa. Por eso le repito la cita, en el capítulo 9, del versículo 2 al 10 de San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, así como les aclaré que este es el Evangelio que leemos siempre en los segundos domingos de Cuaresma, también quiero aclararles que esta versión de la cual leí no es la que más me agrada. Leí el texto de este folleto que se llama Misal Popular. Es un librito pequeño que lo editan los paulinos o las paulinas y que nosotros compramos como sacerdotes, porque cuando vamos a una misa en vereda o en un sector es muy práctico de llevar. Aquí están las lecturas, aquí están las plegarias, aquí está todo. Pero esta versión del Evangelio de hoy no me deja del todo satisfecho, y yo estoy seguro de que si ustedes lo buscan en sus Biblias se van a encontrar con que al comienzo hay algo que es bueno aclarar, y por eso les digo que no me gusta. Por lo general, en la Sagrada Escritura este texto comienza diciendo: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan y se los llevó al monte para transfigurarse. 6 días después. Y esa expresión es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, no entendemos cuál es el fin de la transfiguración. Yo ayer estaba en una comunidad eclesial y les preguntaba, leíamos el mismo Evangelio de la Biblia y comenzaba así, y les preguntaba a quienes estaban: 6 días después de qué. Y lógico, casi nadie sabía. Por eso es muy importante, cuando uno lee un texto como estos, de pronto irse un poquito antes, a ver qué ocurrió un poquito antes en el texto anterior, para poder entender lo que dice aquí. ¿Saben 6 días después de qué? 6 días después del primer anuncio de la pasión. Jesús le dice a sus discípulos que lo van a crucificar, que lo van a matar, que va a pasar por la pasión. Y eso desmotiva a sus apóstoles. Eso los mete en una crisis. Es más, en San Marcos, si ustedes leen unos 10 versículos antes o 8, van a encontrar que ahí está el relato en el cual Pedro quiso desmotivar a Jesús. Y termina Jesús diciéndole: apártate de mi vista, Satanás. ¿Por qué? Porque es que, claro, ellos habían puesto en Jesús toda su confianza, lo veían como el Salvador, lo veían como el que venía a liberar a ese pueblo de Israel de la esclavitud, y ese líder les termina diciendo: no, me van a matar. Pues cualquiera se desanima.
Entonces, por eso dice la palabra que 6 días después de ese primer anuncio, Jesús toma a esos discípulos, 3, Pedro, Santiago y Juan, eran como, utilicemos la palabra, ¿qué le hace? Como los preferidos del Señor. Casi siempre acudía a ellos para determinadas situaciones. A ellos llevó cuando iba a resucitar a la hija de Jairo. A ellos llevó a orar allá, en el Sinaí. Siempre acudía a esos 3, como que les confiaba las cosas. Y ahora también los lleva. ¿Para qué se transfigura? Para volver a reanimarlos, para que entendieran que la cruz no era lo definitivo, que si bien lo iban a crucificar, iba a morir, eso no era lo definitivo, sino que era un paso indispensable para poder llegar a la gloria. Y que Él es verdaderamente Dios, les quiere demostrar con esa transfiguración, porque eso es lo que nos relata el texto. Les mostró su divinidad, les mostró que era Dios y que Él podía evitar la cruz si hubiera querido. Él hubiera querido y hubiera podido salvar al mundo de otra manera, pero lo quiso hacer a través de la cruz. Los reanimó con ese hecho. Por eso les dice, no lo cuenten hasta después de la resurrección, porque es que en la resurrección es cuando Él va a aparecer totalmente glorioso. Y ahí van a entender, claro, lo iban a crucificar, pero para poder recuperar toda su gloria. Y nos dice el texto que estos muchachos estaban tan entusiasmados allá que se querían hasta quedar. Mire que son 5 los testigos de este hecho, porque nos habla de que también estaban Moisés y Elías. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Y quiénes eran esos? ¿De dónde aparecieron? Si eran personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. ¿Quiénes eran? Eran los 2 representantes de las instituciones religiosas más importantes del pueblo de Israel. Moisés era el representante de la ley, de la Torá, y Elías era el representante del profetismo. La ley y los profetas era lo más importante para el pueblo de Israel, y eso es lo que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué aparecen estos 2 personajes? Como para testificar que en Jesús lo que ellos anunciaron, lo que ellos dijeron, se cumple. Que Jesús es más que Moisés, que Jesús es más que Elías, y que es a Él al que hay que escuchar. Por eso también la voz que se deja oír desde el cielo. Y aparece la nube que los cubrió, como apareció una nube cubriendo a Moisés, allá cuando iba a recibir las tablas de la ley. Como dice que aparecieron nubes allá en el monte cuando estaba el profeta Elías y decía que iba a llover. O sea, son todos signos de la religiosidad del pueblo que se conjugan en este momento. Ahora, a mí me gusta mucho, y a lo mejor alguno considere que es un poquito forzada la explicación, me gusta mucho tratar de aterrizar el texto. Y yo ahí lo voy a aterrizar, porque creo que me van faltando pocos minutos. Sin cruz no hay gloria. Esa es como la síntesis que uno podría sacar de este texto. Es como lo más sencillo. ¿Qué les quiso decir Jesús a estos apóstoles? ¿Quieren llegar a la gloria? Prepárense para pasar por la cruz. Y hay que decírselo hoy también a nuestra gente. Vivimos en un momento en el cual la gran mayoría, y muy especialmente nuestra gente joven, nuestra gente chica, quiere la gloria sin el precio de la cruz. Admiramos al profesional que llegó a un altísimo triunfo, a un altísimo éxito. Yo ayer ponía también por ahí en algún lugar lo que pasó cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia. Eso generó un amor por las bicicletas en una cantidad de chicos y chicas, los papás comprando la bicicleta a los muchachos y los muchachos pensando que el año siguiente se iban a ganar el Tour. Cuando comenzaron a ver lo que significa el esfuerzo, la lucha, la cruz, el sacrificio, eso les duró muy poquito. Porque es que uno lo ve cuando triunfa, pero no sabe cuánto le costó llegar allá. Y lo mismo pasa con muchos profesionales. Uno ve a muchos chicos, muchas chicas diciendo, ay, qué bueno para ese doctor, cómo gana de plata. Pues usted sabe que ese doctor para llegar ahí se tuvo que quemar los ojos en una universidad. Uno habla con chicos que están en las universidades estudiando medicina, ingeniería, abogacía, y le cuentan con una libertad, anoche no pude dormir, o dormí media hora, una horita.
¿Por qué? Porque si no, no rinde en la universidad, si no, no recibe el título. Muchos muchachos ven a alguien con dinero y dicen, ¿cómo se enriqueció? Ciertamente hay gente que se ha enriquecido de manera ilegal, por los que se han enriquecido a base de trabajo. Eso fue con mucho esfuerzo, con mucha lucha. Entonces dicen, ay, como tiene de plata. Pero ¿cuántos esfuerzos? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas cruces, mejor dicho? Estoy aplicando cosas muy materiales para que entendamos también la realidad espiritual. El segundo domingo de la Cuaresma, en el cual leemos la Transfiguración, viene acompañado por una lectura del Génesis, en el cual vemos a Dios poniendo a prueba a Abraham. Viene acompañado por una lectura de la Carta a los Romanos, donde nos habla de Jesús como centro de la vida, cómo nadie debería apartarnos de ese amor. Es una invitación para que entendamos. Todos estamos llamados a la gloria, al éxito, al triunfo, pero tenemos que pasar por el precio de la cruz, del sufrimiento, de la entrega, del trabajo, del sacrificio. Así como Jesús. Jesús no evadió la cruz. Los apóstoles tuvieron miedo y por eso Pedro lo quiso hacer desistir, pero sin embargo él siguió adelante con su plan. Que no nos desanimemos ante las dificultades, porque después de ellas puede venir el triunfo, puede venir la gloria. Ojalá que este mensaje nos sirva también para esta semana de Cuaresma que estamos iniciando, la segunda. Bueno, en este sentido, ojalá cobraran valor nuestros esfuerzos, los ayunos, las penitencias a las que nos invita la Cuaresma. Lo decíamos ahora en el bloque anterior. En la Cuaresma la Iglesia nos invita a practicar, sobre todo, o a intensificar 3 valores: el de la oración, el de la penitencia y el del ayuno. El ayuno y la penitencia se enmarcan un poquito en la línea de la cruz. Tantas cosas que nos cuestan, tantas cosas que se nos hacen difíciles, tantas cosas que consideramos a lo mejor innecesarias, porque nos sacan del confort, nos sacan de la comodidad, y tal vez son la cruz que tenemos que asumir. Todos en la vida tenemos una cruz. No podemos renunciar a ella. La tenemos que llevar con amor, con generosidad, con cariño, aprendiendo de Jesús y sabiendo que ella puede ser el instrumento para poder alcanzar salvación. Hay muchas anécdotas en este sentido. Hay muchas explicaciones o figuras que nos ayudan a entender esta realidad. No ha faltado gente que supuestamente, pues como les digo, en anécdotas a las que se les apareció Dios y les dio la oportunidad de cambiar su cruz si querían. Y la cambiaron y luego vieron cómo lo que hicieron fue dejar el instrumento que Dios les había dado para salvarse. Por ahí cuentan que alguna vez llevó Dios a un hombre que vivía muy enojado con su cruz a un lugar donde había varias cruces y que le dijo que eligiera la que quisiera. Comenzó a buscar y a buscar y a buscar, después de haber dejado la que tenía, y cuando ya encontró una muy apropiada, y se la alzó y salió feliz. Cuando salía le dice el Señor, ¿ya la miró bien? Sí, ya la miré bien. Esta sí me queda cómoda. Pues no la he mirado muy bien porque fue la que acabaste de dejar. Es exactamente la misma. El Señor nos da la cruz que cada uno debe llevar y con la que puede. No nos da una que nos supere, convenzámonos de eso. Asumamos la cruz, asumámosla con alegría. La cruz del sufrimiento, la cruz de la enfermedad, la cruz de la pobreza, la cruz del trabajo, la cruz del estudio, la cruz de las dificultades familiares, la cruz de la pobreza tan dura hoy. Asumámosla con alegría, que puede ser el instrumento para poder llegar a la gloria.